Y alrededor de la carne de cerdo se han tejido, por ejemplo, que la carne de cerdo es un aporte calórico importante y que por lo tanto engorda. Sí, Entonces, se dice que aumenta el colesterol. exacto, porque entonces es muy grasosa. empezamos que tiene muchas calorías. Mire, 100 gramos de carne tiene 180 calorías. Eso es un muy bajo porcentaje, si acaso el 8% de los requerimientos de calorías de un individuo en el día. Y lo mismo pasa con la carne de cerdo. Y lo mismo pasa de con res. las otras carnes, de manera que cualquier carne tendría eso. Eso es nada. Ayer me tomaba algún jugo de esos envasados, pues, y leía 160 calorías un jugo. Y uno, ¿cuándo le da a usted temor tomarse un jugo? Nunca. Tiene 160 calorías y 180 calorías 100 gramos de carne de cerdo. Y la carne de cerdo, pues, la gente considera que comió 1 gramo de carne de cerdo y ya está, pues, de liposucción. Entonces, hasta no podemos llegar. Entonces, primero que tiene muchas calorías, se le atribuye. Completamente falso. Hoy el cerdo es súper magro. Súper magro. Magro significa que tiene muy poca grasa. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar cualquier cantidad de calorías por eso? El otro concepto es el del colesterol. Y volvemos al cuento de ahora. Si yo tengo dificultades en el metabolismo de algún alimento, el problema es mío como individuo, no es del alimento. Hay dos tipos de colesterol, el colesterol que uno ingiere en los alimentos y el colesterol que llamamos endógeno, que es el que uno tiene. Hay gente con dietas súper restringidas en consumos de alimentos ricos en grasas, en colesterol y con el colesterol alto. Entonces el problema del individuo, no del alimento. Bueno, digamos, el consumo de algunas piezas de cerdo puede ser más complejas, por ejemplo, para la salud de las personas que otras. Me refiero, qué sé yo, a lo que conocemos como el tocino, lo que luego se hace como chicharrón, que uno ve que debajo de la piel contiene más cantidad de grasa que en otras partes. Sí, claro, desde luego eso hay que tenerlo en cuenta. Hay unos cortes más grasos y hay unos cortes más magros. Si estamos hablando del tocino, desde luego hay un aporte de grasa, ¿ya? Pero tampoco puede ser, con la situación que tenemos hoy, lo que les mencionaba, de la tecnificación del cerdo, hablamos de 6 milímetros de grasa dorsal. Hace 15 años estamos hablando de 60 milímetros de grasa dorsal, o sea que se rebajó, quedó al 10% de lo que teníamos hace 15, 20 años. Y un lomo de cerdo, cañón conocido también, o un solomito de cerdo o lomito, son cortes supremamente magros. Desde luego sí hay diferencia, no es lo mismo el consumo de carne de pierna, tren posterior del animal, al consumo de brazuelo o miembro anterior. El brazuelo es un poco más graso que la pierna es mucho más magra. Entonces sí hay diferencia en la composición de los diferentes cortes. Ya que estamos hablando de cortes, ¿existe de pronto alguno que sea más recomendado por su exquisitez, por ejemplo? Lo exquisito ya es muy del gusto, pero definitivamente es un corte que desconoce muchísimo la gente, muchísimo las amas de casa. Y yo se lo recomiendo, yo las invito a que lo compren para que se den cuenta. Es el solomito o el lomito. La gente cree que el solomito es solo de la res. El cerdo tiene solomito, también se le llama lomito. Es un corte muy sabroso. Es muy poca la cantidad que se obtiene de un cerdo. De un cerdo de 100 kilos no llegamos a obtener 1 kilo de solomito. 700, 800 gramos apenas. Pero es muy sabroso, es un corte exquisito. Y el lomo cañón, pero básicamente la cabeza del cañón, es un corte también supremamente rico, es muy sabroso y muy magro, supremamente magro. De hecho, lo están recomendando cualquier cantidad de cardiólogos. ¿Los cardiólogos? Sí, los cardiólogos lo están recomendando muchísimo. Y en una revista hace poquito inclusive, que aquí tengo el recortico, recomendando el tocino, y dice esa grasa que tú desprecias. Entonces, ¿y cuáles son las ventajas de esa grasa que de verdad le tememos tanto? Es que hay dos grasas, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Las grasas saturadas son las que nos hacen daño, las nocivas. Y las grasas insaturadas son las que necesitamos. Es que la gente generaliza. No podemos decir que las grasas son malas. Es que las grasas son buenas, de unas grasas buenas. Uno necesita transportar vitaminas que se denominan liposolubles. Solo se transportan en grasa. Si no tenemos grasa, no podemos transportar esas vitaminas. Entonces hay unas grasas válidas para ingerirlas, que son las grasas insaturadas, y la carne de cerdo es muy rica en grasas insaturadas, o sea, las grasas que no nos hacen daño. Toda carne tiene grasas saturadas e insaturadas, pero la mayor proporción de grasas que tiene la carne de cerdo son insaturadas, o sea, que son las favorables, las que nosotros necesitamos, las que nos convienen. Bueno, y eso yo creo que es un mito que tiene la mayoría de las personas, que asumen que el cerdo de por sí es grasoso. Entonces aquí una de esas cosas que queremos precisamente erradicar de ese imaginario colectivo es que el cerdo no es grasoso y que en su mayor porcentaje tiene grasa magra.
que es una grasa saludable que necesita el organismo, porque hay que tener en cuenta que dentro de la alimentación variada que nos recomiendan los nutricionistas y balanceada, es necesario también ese consumo de grasas. Otra cosa también es la forma de preparación. Sí, claro, desde luego, si como se prepare, vamos a aportar más grasa, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, el tipo de preparación es fundamental también. Bueno, porque aquí nada menos estaba leyendo algo que decía que la carne de cerdo es una de las más consumidas alrededor del mundo. No obstante, ha ocupado un lugar secundario dentro de la alimentación saludable por considerársele tradicionalmente muy alta en grasa. Esto es entonces un mito que siempre se está reiterando y que la idea a través de las campañas precisamente que mencionábamos es hacer que las personas entiendan que es importante el consumo de grasa para el organismo, que la forma de preparar también es fundamental y que el cerdo, ahora como está dada la tecnificación, ha disminuido mucho esas cantidades de grasa. Claro, desde luego, es importantísimo y no es de las más consumidas del mundo, es la más consumida del mundo. Definitivamente el cerdo ocupa el primer lugar en el mundo en el consumo. Países como Dinamarca, sorprendente, con 76 kilos persona año. 76 kilos se come cada habitante en Dinamarca de carne de cerdo. Y nosotros con consumos con 4 kilos y con temores. Nosotros somos un país desnutrido, tenemos deficiencia de proteína. Desde luego por condiciones económicas, también por cultura, porque hay gente con posibilidades económicas de consumir carne y la desprecia. Y nosotros con 4 kilos y con temores, 4 kilos persona año y con temores a consumir carne de cerdo. Pero ha aumentado el consumo en los últimos 3 años. Sí, ha aumentado muchísimo y yo digo que la proyección va a ser muy buena, va a ser muy favorable. Es una industria muy próspera, con mucho que hacer. La gente la reconoce según varias encuestas que conozco como la carne más sabrosa. Se hizo una encuesta, un trabajo muy serio en todos los estratos sociales y se encontró que el 76% la consideran la carne más sabrosa. Es una carne que la gente le reconoce lo sabrosa que es y la deja de consumir por temores, pero la gente va conociendo, va entendiendo y la proyección en el consumo va muy favorablemente, se ha respondido bien a las campañas. Digamos, en el mercado, ¿cuánto puede ser el costo de una libra de cerdo frente a una libra de res? Bueno, depende mucho del corte, depende mucho del expendio, pero no podemos estar diciendo que es una carne que no significativas o que uno diga que no la consume por costosa. La gente, básicamente, los que no la consumen es por temor, más no por costos. Entonces no es muy significativo. La diferencia no es muy marcada, no representa mayor diferencia. Usted decía ahora que los cerdos son muy de malas, empezando porque les dicen marranos. Inmediatamente me acordé que existen formas diferentes de hacer, digamos, el cultivo de estos cerdos, de esta puericultura. Hay algunos que se hacen de forma tradicional, todavía incluso sé de algunos lugares donde es alimentado con los restos de comida que dejan los seres humanos, y existen otros de pronto que sí tienen un acompañamiento y una tecnificación diferente. Ahí mencionábamos pues que se evidencia cómo ha bajado esa producción de grasa en los cerdos a través de esa tecnificación. Pero entonces estos que son, digamos, cuidados y que son vendidos, pero que en su entorno se manejan de la forma tradicional y es estando a veces en condiciones no tan higiénicas, se les conoce también como cochinos, y en aras de eso comiendo lo que llamamos como sobrados o restos de comida. Sí. Esos marranos frente a esos tecnificados, ¿qué pasa? Mire, esos cerdos que se producen en condiciones antihigiénicas son mínimos, eso es puntual, pero desafortunadamente nos hacen muy mala propaganda, porque no conocemos los cerdos de granjas tecnificadas. El cerdo que usted consigue en cualquier expendio de carnes procede de granjas tecnificadas. Ese cerdo que se tiene pues en cualquier casa es básicamente para autoabasto o para repartir entre amigos, así situaciones muy puntuales, pero ese no llega a la mesa del consumidor en ningún expendio. No es fácil hoy entrar a una granja, no es fácil, se lo aseguro, precisamente por las normas de bioseguridad. Algún médico en alguna oportunidad que visitó una granja dijo: me pusieron más problemas para entrar a la granja que para entrar al quirófano. Se quedó sorprendido. Eso es lo que la gente no conoce, que las granjas son supremamente tecnificadas y que el cerdo recibe todos los cuidados, son dietas supremamente balanceadas.